Buenas tardes. En este día tan especial que uno diría está como envuelto de silencio desde la muerte de Jesús, la celebración que compartíamos ayer hasta la noche, todo el día hay de algún modo este silencio, acompañado también por la liturgia, porque la única celebración de este día es la vigilia pascual. En ella vamos a leer este pasaje que compartimos ahora, que está al comienzo del capítulo 24 de San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Estos dos hombres resplandecientes, hombres evidentemente celestiales, que se les aparecen a las mujeres, lo hacen con una pregunta que uno podría decir esconde un reproche. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Con una afirmación: no está aquí, ha resucitado. Y con una invitación a hacer memoria. No explican cómo fue la resurrección, ningún evangelio trae ninguna explicación de cómo fue que Jesús resucitó, pero mencionan, hacen referencia a los anuncios que había hecho Jesús, incluso transcriben uno textual: recuerden lo que decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, etc. No terminaban de entender las mujeres, tanto que iban dispuestas a perfumar el cuerpo de Jesús, a hacer todo lo que en las corridas de la víspera de la fiesta no habían podido hacer. Por otro lado, entre paréntesis, habría que decir que esperan que pase el sábado, respetan todavía el descanso del sábado, aunque ya el mensaje de Jesús estaba apuntando hacia otro lado. En definitiva, el respeto del descanso sabático, la esperanza, podría decir, de encontrar el cadáver de Jesús allí donde lo pusieron, como que todo sigue más o menos igual. Ir a perfumarlo es una manera de cerrar un capítulo, faltaba hacer eso y con eso se iban a quedar tranquilas. Se sorprenden, aparecen estos hombres con el anuncio. Ellas, si bien nadie las mandó, ellas lo primero que hacen es ir a contar a los 11 y a los demás. Son mujeres, nos recuerda Lucas sus nombres, son mujeres que han estado acompañando a Jesús en su camino de predicación y anuncio del reino, han estado al pie de la cruz, es decir que su palabra podía ser bastante creíble para los discípulos, más si los discípulos tuvieran también memoria de los anuncios de Jesús. Sin embargo, dice que los discípulos dudan de esa palabra, creen que están delirando. Es realmente el anuncio de una resurrección, uno podría decir casi irónicamente, es la primera vez que alguien resucita de este modo, ¿no? Lázaro había sido traído de vuelta a la vida, pero esta resurrección definitiva de Jesús es algo obviamente absolutamente nuevo. Entonces todavía hay lugar para entender a los discípulos en esta duda, esta sospecha. Sin embargo,
no sabemos bien qué le pasó a Pedro. El Evangelio, el pasaje de hoy, termina diciendo que se retira, regresa de su visita al sepulcro vacío, lleno de admiración por lo que había sucedido. Para que la fe llegue a su estado ideal, podríamos decir así, falta tanto a las mujeres como a los 11, como a las demás personas que estaban allí, y yo me animo a decir ahora como a nosotros hoy, para que la fe llegue al lugar donde debe estar, falta, en este caso, el encuentro personal con Jesús, el anuncio, el conocimiento de una realidad, aun cuando uno pueda creer intelectualmente, racionalmente, Jesús está vivo, ha resucitado, el encuentro personal es fundamental. Por eso probablemente a continuación Lucas nos va a contar, inmediatamente nos va a contar lo que pasa con dos discípulos que van caminando a Emaús, tristes por las cosas que sucedieron, y Jesús que se les aparece en el camino sin que primero lo puedan reconocer, etc. Y otras muchas apariciones que vamos a escuchar en los próximos días, que nos dan la pista de cómo encontrar a Jesús, de en qué situaciones, de qué manera podemos nosotros tener una experiencia personal de Jesús resucitado que vence la muerte, que venció su muerte, que vence nuestra muerte el día que nos llegue el momento para que alcancemos la vida eterna que ya tenemos desde el bautismo, pero que la alcancemos con plenitud, pero que vence también otras muertes. Y acá también uno tiene que decirse una y otra vez que Jesús vence la muerte, que Jesús está vivo a pesar de las guerras, está vivo a pesar de las injusticias, está vivo a pesar de la pobreza, que termina siendo otro modo de injusticia, está vivo a pesar de la corrupción, todas las cosas que nos cuestan soportar, para que no tengamos la tentación de hacer lo que las mujeres. Vamos a cerrar esto es así, como embalsamamos esta situación porque no hay nada que podamos hacer contra ella, entonces terminamos perdiendo la esperanza. En medio de todas estas situaciones, Jesús vuelve a hacerse presente para recordarnos que está vivo y que vence la muerte. Y en todo caso, es verdad que no podemos transformar grandes cosas de las políticas nacionales o internacionales, pero también es verdad que podemos comprometernos con el Evangelio de manera de ir transformando nosotros también la realidad, con esta certeza de que así como la resurrección de Jesús terminó siendo, al menos al principio, una buena noticia para un grupo más bien reducido en medio de un mundo de corrupción y de injusticias, los discípulos se animan finalmente, después de que empiezan a reconocer a Jesús vivo, de que lo encuentran varias veces, se animan a comprometerse con la transformación del mundo sin perder la esperanza. Creo que es algo que tenemos que pedir una y otra vez. Hemos sido golpeados por la pandemia, hemos sido golpeados por una realidad que parecía que ya en la historia de la humanidad había desaparecido, como es la guerra, los bombardeos, las muertes de inocentes, etc. En este mundo, en esta realidad que hoy nos toca vivir, también es para nosotros el anuncio: Jesús está vivo. Creer que está vivo también en el corazón de cada uno de nosotros, y pedirle también a Dios que por la resurrección de Jesús, por la fuerza del Espíritu que derrama en nosotros, que en mi vida Jesús esté vivo, que nunca lo tenga como encerrado en una serie de costumbres, prácticas, y impidiéndole sorprenderme, impidiéndole admirarme, impidiéndole hacer cosas nuevas. Ojalá que este anuncio de Jesús vivo sea una experiencia para cada uno de nosotros, y seamos personalmente y comunitariamente testigos, como lo fueron en primer lugar las mujeres y después los discípulos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.